Aunque es cierto que casi ya desde hace un mes ya estamos viendo anuncios en los marketplaces de Black Friday, de todas las ofertas, los descuentos, y todavía no ha llegado esa fecha. Pero también es cierto que Black Friday, Cyber Monday y la Navidad son épocas en las que aumentan las compras online, pero con ellas también los ciberataques. Ya saben que es uno de los temas también que nos gusta profundizar aquí en Visión Global. Y es que, al contrario de lo que podamos pensar, las empresas no son los únicos objetivos de los delincuentes digitales, sino que usted o yo podemos ser víctimas de estos cibercriminales que encuentran en la desinformación su mejor oportunidad para perpetrar, para llevar a cabo sus ataques. Vamos a intentar buscar algunos consejos, algunos tips, algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de esos ciberdelincuentes que ahora mismo me da la sensación de que para ellos es su verdadero agosto, aunque estemos en noviembre. Saludamos a Juan Francisco Moreda, que es responsable de la unidad de ciberseguridad de Fibratel. Juan Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, está visto que para los ciberdelincuentes no hay ningunas vacaciones, no hay ningún mes libre, sino que están absolutamente al acecho, y sobre todo ahora en una época pues de muchas ventas online, de poner nuestros datos bancarios, tarjetas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Efectivamente, al final yo creo que los ciberdelincuentes aprovechan justo al contrario, cuando nosotros estamos más reactivos a este tipo de cosas, de vacaciones o incluso fines de semana, aprovechan pues esos momentos que saben que al final el usuario es el punto más débil, digamos, de la cadena, pues para realizar esos ataques. ¿Y cuál es el ciberataque más extendido actualmente? Porque me imagino también que, claro, los irán cambiando, se irán modernizando, porque es a lo que se dedican. Sí, bueno, en realidad un poco, y sobre todo orientado a las ventas, como comentabas, un poco navideñas, a Black Friday, etcétera, etcétera, el phishing sigue siendo, es muy antiguo, pero sigue siendo, digamos, la manera de atacar y de conseguir al final, pues dependiendo un poco del tipo de phishing, pues los datos del usuario, introducir algún tipo de aplicación o malware dentro de equipos de usuarios para conseguir otro tipo de accesos. Y bueno, al final lo que no cambia, lo que sigue siendo lo mismo, es la manera de conseguir esos accesos a estos delincuentes. Porque ahora, si te parece, hablamos un poco desde el punto de vista del usuario, del ciudadano de a pie, pero desde el punto de vista de las empresas, ¿qué fórmulas pueden adoptar estas empresas para evitar los ciberataques? Bueno, al final la seguridad es, siempre lo comparamos como si fuera una cebolla, es decir, tiene muchísimas capas, hay que cubrir muchas capas distintas, pero una muy importante que no debemos olvidar es que por mucho dinero que nos gastemos en hardware y en otros dispositivos de seguridad, siempre está el usuario, que al final, como comentaba al principio, es el eslabón más débil. Entonces, la parte de concienciación es una parte clave. Ahora con todo esto de mensajes de Cyber Monday, de acceder a un sitio para unas ofertas, o que te llega un paquete, si yo no he pedido nada a correos, pues esa parte de concienciación es clave. Por mucho método de seguridad que tengamos, si al final el usuario da clic sobre un correo que no tenía que haberlo dado y que claramente no debería haberlo dado, pues podemos encontrarnos un problema. Eso desde el punto de vista del usuario, pero me imagino lo que puede suponer para una empresa, desde pérdidas monetarias, porque al final todos estos ciberdelincuentes lo que van buscando son rescates y es dinero, pero también algo quizás más importante que la pérdida monetaria es la pérdida de la confianza y y del prestigio de esa empresa. Correcto. Al final, antes, originalmente el ransomware, que es bastante habitual y últimamente está muy en boca de todos, que básicamente es cifrar y hacer un daño, digamos, a la empresa para evitar que pueda tener acceso a todos sus archivos al estar cifrados, lo que pedían era un rescate, digamos, por poderte descifrar esos archivos y poderlos recuperar. Muchas empresas empezaron a hacer copias de seguridad y, bueno, con eso se considera más o menos segura. Porque, bueno, pues me encriptan todo, yo uso mi copia de seguridad y recupero todo. Entonces, los atacantes empiezan a darle más vueltas, siempre están un poco más por delante y dicen, bueno, pues vamos a hacer lo que se denomina doble extorsión. No solo voy a encriptarte todo, sino además
previamente, antes de encriptar, me voy a llevar muchos de estos datos. Y si no me pagas, pues lo que voy a hacer es hacerlos públicos. Y hacerlos públicos datos de usuarios que tiene la empresa, etcétera, etcétera, pues puede llegar a hacer pues problemas con GDPR, con muchas otras normativas que la empresa al final pues puede tener multas millonarias y además, como bien comentabas, esa pérdida de prestigio de voy a guardar yo mi dinero, voy a guardar yo o voy a tener esto en esta empresa que ha sido atacada y que le han robado todos mis datos y que adivinar qué saben de mí. Entonces, bueno, pues efectivamente cada vez se hace más complicado el poder estar totalmente protegido, que nunca es imposible, o sea, es algo que no existirá estar 100% protegido, pero contra más capas pongamos, pues es más fácil que el atacante, si empieza a ver ese tipo de capas, pues entre comillas se vaya por el más débil, digamos. Y de ahí intentar un poco esto. Claro, porque siempre que pensamos pues en todas las medidas, herramientas pues para evitar estos ciberataques, siempre pensamos en las grandes multinacionales, en los estados, por supuesto también, en las administraciones, etcétera. Pero claro, una pequeña y mediana empresa o un ciudadano particular o un autónomo, claro, lo tiene más difícil porque, claro, tampoco dispone de un presupuesto excesivo que gastarse para desarrollar pues unas herramientas aptas y eficaces contra los ciberataques. ¿Qué pueden hacer? Sí, al final, bueno, siempre existen ciertos tipos de herramientas, incluso gratuitas, que te permiten mejorar un nivel de, digamos, cero que puedan tener a lo mejor algún usuario. Como digo, por ejemplo, cursos de concienciación para los propios usuarios, los hay en Internet gratuitos, en YouTube y en muchos sitios que no tienes por qué pagar por ellos. Luego, a nivel de firewalls, bueno, pues a lo mejor no te dan el mismo nivel uno de pago que otro, que sí que lo es, pero por lo menos tienes algo. Entonces, lo que sí que hay que tener es esa parte de concienciación, no solo concienciación de seguridad a nivel de esto, sino concienciarte de qué puedes llegar a robarte, cuáles son los peligros y cómo intentar protegerte. Hay costes para distintos tipos de empresas, o sea que no es la parte económica no es siempre el problema, pero sí algunas veces pues nos encontramos con empresas que creen que están seguras y cuando empiezas a hacerle una pequeña consultoría, auditoría, pues empiezas a ver un montón de fallos de seguridad que cuando lo hablas con ellos, pues esto no creía que fuera así de inseguro. Pues mira, si hacemos esto, pues es verdad. Y si hacemos esto otro, pues también es verdad. Entonces, esa falta de conocimiento sobre esa parte de seguridad genera esa, digamos, falsa seguridad. Pasa también mucho con todo lo que se llevan a la cloud, es decir, no, yo me lo llevo a Office, me lo llevo a Microsoft, me lo llevo a Google, me lo llevo a Amazon. Ellos tienen una cosa que es la parte de seguridad compartida, y eso quiere indicar que ellos llegan, dependiendo del tipo de servicio que te den, hasta una parte de seguridad, pues sea en el hardware que ellos ponen, el sistema que ellos ponen, etcétera, etcétera, pero hay ciertas partes que siempre dependen del cliente. Pues hay clientes que se creen que al llevarlo para allí automáticamente ya están seguros, y no es así. Y lo que hacen es eso, es tener una falsa idea de seguridad que realmente no tienen. O sea, es cierto, y tú lo has recordado, que es imposible estar 100% ciberseguros, pero es verdad que también hay muchas herramientas, desde pues gratuitas hasta pues de presupuestos elevados para bueno, pues intentar o por lo menos dificultar a los ciberdelincuentes su trabajo o evitar pues que podamos pues tener alguna brecha y por esa brecha pues puedan entrar y a través de esos correos que parecen auténticos, porque es verdad de que te da la sensación de que has recibido un paquete o de una cuenta de un banco, etcétera, etcétera, que pues fácilmente puedes caer en ellos, puedes caer en su trampa y el daño verdaderamente es terrible, desde el ciudadano que te roben tus datos a una empresa de pues esa pérdida de su prestigio, de su reputación o sobre todo de que todos los datos secretos de todos sus clientes puedan salir a la luz. Me imagino que es que el daño es terrible y sobre todo también ahora, Juan Francisco, me da la sensación de que de un tiempo a esta parte se está potenciando mucho más todo el tema de la ciberseguridad porque hemos visto de lo que son capaces los ciberdelincuentes. Sí, efectivamente, al final es una pena decirlo, pero parece que realmente cuando esto sucede y genera cierto miedo, pues se empieza a buscar soluciones. Entonces, bueno, sí es cierto que este tipo de ataques cada vez están siendo, digamos, se están haciendo más públicos, se está haciendo más público también a grandes corporaciones, grandes empresas.
Y entonces, cuando alguien ve que esto le sucede a una gran empresa, y a mí, bueno, yo soy pequeña, a mí no me va a suceder. Sí, pero... Bueno, pues es que no es del todo así, porque hay cosas que son dirigidas, hay ataques dirigidos, Claro. y hay otros que directamente disparan a todo lo que se mueva, y si alguien responde, pues, sea grande o sea pequeño, algo es algo. A lo mejor es mejor ganar 100 pequeños que uno grande. Que uno grande, estoy de acuerdo contigo. 100 pequeños, el grande a lo mejor se recupera, pero a lo mejor el pequeño no se puede recuperar del ataque. Pues es que me quedo sin tiempo, pero tenemos que volver a hablar de este tema porque me parece súper interesante. Juan Francisco Moreda, responsable de la unidad de ciberseguridad de Fibratel. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber charlado con nosotros sobre esas herramientas de ciberseguridad. Y nada, tenemos que hablar próximamente porque me parece eso un tema súper interesante que vuelve a estar en primera plana y sobre todo ahora con las fechas que se avecinan. Gracias y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Adiós. Un abrazo.